Mein Herz in Heidelberg verloren, in einer lauen Sommernacht. Ich war verliebt bis über beide Ohren und wie ein El paso del tiempo amenaza con borrar las huellas de una histórica odisea, la llegada de los colonos alemanes, que transformaron esta tierra y forjaron nuestra identidad. Hoy, más que nunca, necesitamos rescatar esas memorias antes de que las voces de nuestros antepasados se pierdan para siempre. Mi nombre es Silvia Hot Gerde Appelheise. Yo me llamo Lotte Ingrid Sieglinde Schlicht-Bayer. Mi nombre es Heinz Erich Schwarz Albrecht. Me llamo Kurt Paulo Fernando Winkler Schmidt. Mi nombre es Wolf Dieter Heim-Kästner. Mi nombre es Renate Kusch-Schöwitz. Me gustaría que cierren los ojos para transportarnos al año 1850. Imaginemos a cientos de alemanes dejando sus familias, sus tierras y cruzando un océano con incertidumbre, pero con la promesa de un futuro mejor. Mi nombre es Wolf Dieter Heim-Kästner y tengo 85 años desde el alumbramiento y en realidad desde la concepción ya suman 86 años. Mi nombre es Renate Kusch-Schöwitz. Tengo 83 años. Me llamo Kurt Paulo Fernando Winkler Schmidt. Tengo 95 años de edad y 9 meses. Mi nombre es Heinz Erich Schwarz Albrecht. Nací en 1932 y estoy caminando con 92 años más unos par de meses hacia el 93. Yo me llamo Lotte Ingrid Sieglinde Schlicht-Bayer. Tengo 89 años. Me dedico a vender flores y verduras. Mi nombre es Silvia Hot Gerde Appelheise. Mis antepasados llegaron como inmigrantes. Conozco bien el problema de la inmigración, incluso muy actual el problema, proveniente desde la rama paterna de Tirol, de Austria, y por parte de materna desde Sajonia. Mis antepasados se llamaba, el antepasado que llegó a Chile, aquí a la zona, se llamaba Christian Winkler y casado con Christiane Gerhardt. Venían de Sajonia, en Alemania. Llegaron con 5 hijos nacidos y el sexto nació aquí en Chile. Llegaron el 28 de septiembre del año 1856. Mis primeros antepasados de parte de mi papá llegaron en el año 1872. Él se llamaba Augusto Kusch
y con su señora Albertine Krise. Ellos venían de un pequeño pueblo cerca de Berlín y llegaron en el barco Vandram. Mi abuelo Otto Koch nació en el barco y claro, se instalaron ahí en Quilanto y ahí después tuvieron más hijos, dentro de él también mi papá, que era Reinhard Koch. Mis abuelos se llamaban, del lado del papi, Hermann Schlicht, y vino de Harburg. Yo soy hija de colonos porque mi padre llegó a los 3 años. Mi papá se llamaba Martin Hot Apple. Este es un libro que escribió una prima en Osorno, Fußlockers. El libro relata de la llegada de la abuela con sus 6 hijos hombres, porque su esposo falleció en el barco de mi papá. Este es el tío Santiago. Ahí está la abuela. Luego de meses de travesía, llegan a un lugar austral y selvático, donde ni las aves encuentran suelo para posarse. A su llegada tienen hambre, frío, miedo, pero a la vez coraje y disciplina. O sea, partieron primero a Hamburgo, después de 2 meses de viaje en velero, llegaron a Valdivia, porque les habían prometido tierras en Valdivia. Pero llegando a Valdivia, nadie se había preocupado de que no había ya tierras, estaba todo prácticamente ocupado. Por lo tanto, vuelta a embarcarse a Melipulli, el actual Puerto Montt, y tampoco había tierra. Los colonos en ese sentido entonces tuvieron muchos problemas para asentarse, empezando porque tenían que enfrentar las dificultades de la selva virgen para llegar a las orillas del lago Yanquihue. Superando entonces ese desengaño que habían experimentado, ellos a lo mejor se sintieron un tanto engañados con las promesas que se le habían hecho en Europa, porque bueno, no encontraron casas, no encontraron caminos, no encontraron medios de movilización, nada. Después, por parte de mi mamá, es de los primeros colonos que llegaron a Melipulli. ¿En qué año? No me recuerdo, pero llegaron en el primer barco, en el Susanne, de parte de los Werner. Y de parte de Schübitz llegaron más tarde en un barco que se llamaba San Pauli. El sur de Chile estaba cubierto por bosques nativos. Incluso a la llegada aquí a Puerto Montt, en ese tiempo Melipulli, el bosque llegaba hasta la playa para instalar a los primeros colonos que se iban a establecer en la zona. Hubo que construir un galpón en lo que es el centro de Puerto Montt, un galpón grande que incluso carecía de ventanas y de puertas, y muchas veces hasta los troncos de los árboles permanecían dentro. Ahí tuvieron que vivir algunos meses hasta que ellos mismos, con su trabajo y con ayuda externa, pudieron ir acondicionando ese local. Y abrieron entonces
desbrozaron el bosque, abrieron caminos, no eran caminos, realmente eran rutas. Y las primeras rutas eran bastante peligrosas porque como no conocían el terreno, no conocían la ubicación, por ejemplo, de las zonas pantanosas. Como no habían camino, tampoco, y al principio tampoco habían caballos para movilizarse. Entonces todo se hacía caminando. Y la gente muchas veces no alcanzaba a llegar a su destino, tenía que pernoctar, como se dice, bajo matorrales o árboles, que eran muy frondosos en ese tiempo. ¿Qué es lo que haces cuando llegas a esas condiciones? Tú tienes que sobrevivir, tienes que guarecerte de alguna manera. Y por lo tanto, entonces se dieron los primeros problemas con las lluvias. ¿Cómo me guarezco de las lluvias si no hay casa, no hay choza, no hay carpa? Y se taparon con hojas de nalca. Sabes que eso, yo no me lo puedo explicar cómo esa gente trabajó, de verdad. Porque yo creo que uno, no sé, joven si sería capaz, no sé. No lo puedo decir. Superar el desarraigo, el hambre y el frío no fue fácil. Pero los colonos alemanes trajeron consigo algo más que herramientas y semillas. Trajeron una nueva forma de ver el mundo y un profundo sentido de comunidad. Esos valores fueron su arma más poderosa para transformar este paisaje salvaje en un hogar. Inmediatamente tuvieron que empezar a ¿qué? Para hacer una casa hay que tener madera, y por lo tanto había que cortar árboles. El arma principal era el hacha. Había que derrumbar los árboles y enseguida con unas sierras que en ese tiempo le decían, qué sé yo, trozadora o sierra, el que se manejaban entre dos personas, se cortaban los árboles y después se partían y se hacían las tablas o maderas para poder construir. Yo creo que también es un poquito más que la gente más esforzada, porque en todas partes donde trabajaron, en las casas alemanas, salieron personas bien esforzadas. Sin disciplina y sin esa rigurosidad en cuanto a tener clara la meta, no podían haber sobrevivido. Era necesario tener escuela y por lo tanto, donde llegaban, fundaban una escuela. Valió la pena el sacrificio que hicieron, que se sacaron, como se dice en chileno, la mugre para poder salir adelante. Estaban haciendo historia y de ello a lo mejor no tenían conciencia en ese momento, pero es lo que sucede cuando alguien abandona la patria y llega a otra parte. Está haciendo historia en esa otra parte, especialmente cuando se llega a un lugar en que no hay absolutamente nada. Un legado importante de los colonos alemanes es la comunidad, que supo abrir sus puertas a quienes llegaron después, cargando sus propias historias y buscando un nuevo comienzo. En el siglo XX, cuando el mundo se enfrentaba a una de las mayores tragedias, el sur de Chile volvía a ser un refugio. Descendientes de aquellos primeros colonos alemanes ayudaron a quienes llegaban escapando de los horrores de la guerra. En ellos encontraron apoyo, una bienvenida y la posibilidad de comenzar de nuevo. Nuestra familia es una sobranza, pero en la forma más cruel que tocó recorrer y vivir después de la Segunda Guerra Mundial. Salimos de la casa de nuestro abuelo y recorrimos una situación catastrofal
hasta poder llegar a este hermoso país que se llama Chile. Nosotros somos nacidos en Ostpreußen, pero en la parte Masuren, una zona casi igual que mucho más grande la chilena, pero también de lagos, de formación y netamente agricultura en pequeños y grandes sectores. Y lo que nosotros vivimos para tomar la decisión de venir a Chile. Era un pequeño aviso que casualmente llegó a nuestras manos. La Seegemeinde Llanquihue, para apoyar la reinante dificultad en Alemania, ofrece trabajo en la parte agricultura. Y así fue el inicio, empezar a pensar, hacer las maletas, embarcar en Bordeaux con un vapor, llegar a Valparaíso. Nosotros venimos con un contrato firmado. Y fuimos recibidos los que eran en esa época los dueños de nuestra forma de caminar inicialmente en ese país. Y fuimos recibidos como familia, como algo con una preocupación un poquito desconocido que nos tocó vivir terminando la Segunda Guerra Mundial. No conocíamos la amabilidad y la preocupación. Para mí la palabra inicio es lo más importante, lo que a mí me tocó vivir. Todo lo que yo soy he aprendido en la forma de los antepasados que estuvieron acá. Y todo lo que entrego a mis bisnietos es el conocimiento, esa parte, núcleo familiar. Con el tiempo nuestros antepasados construyeron mucho más que palabras. Levantaron escuelas, iglesias y comunidades. Y mientras el idioma seguía vivo en sus voces, sus manos trabajaban para transformar esta tierra, conectando los pueblos gracias a un importante aliado, el lago Llanquihue. Era el medio de comunicación de los colonos que se asentaron alrededor del lago Llanquihue. No había camino, no había carretera. O lo hacías a caballo o lo hacías en barco. Hubo multitud, gran cantidad de embarcaciones. La mayoría de ellas, naturalmente, naufragaron o sufrieron el efecto de la historia. El barco se demoraba entre Puerto Varas y Ensenada alrededor de 2 horas y media, yendo a marcha lenta prácticamente, es decir, 9 nudos era lo que daba la máquina. Y arriba del barco en que terminé trabajando en el barco en las vacaciones, empezando por cortar los boletos a la subida de los pasajeros al barco, en la cafetería, sirviendo las onces a los pasajeros, yendo a ver cómo iba el trabajo en la sala de máquinas. Si nosotros volviésemos a tener un tráfico naviero lacustre, sería extraordinario. Cada rincón de nuestra zona guarda una historia, incluso lugares que ya no existen. Fueron testigos del paso del tiempo y de las vivencias que moldearon a sus descendientes de colonos. Yo nací en Osorno, en Pichidama, y llegué a Puerto Varas el año 1954, el mismo año que me casé. Mi infancia fue muy triste porque quedamos huérfanos. Yo quedé huérfano a los 7 años y éramos 6 hermanos hombres y yo era la única mujer. El papá nos desparramó a todos. Y a mí me dejaron donde una tía, la cual no me dio educación, no me dio nada. Serví solamente, aprendí a trabajar.
Ya yo nací en Puerto Montt y después me crecí en Polincae. Y ahí estuve hasta los 17. Yo era feliz en Polincae. Salíamos a fiestas malones, la juventud. En el colegio se ayudaba. Yo nunca me molesté cuando había que ayudar en las lechugas, regar. Todo lo contrario, me gustaba hacerlo. Como a mí siempre me gustaba innovar, entonces hablé con mi esposo a ver si podíamos poner hospedaje y con la familia, que eran mis 3 hijos. Mi marido y mi hijo Martín no querían que yo hubiera puesto hospedaje. Al 72 partimos con el hospedaje, cuando mis chicos empezaron a ir a la universidad. Y con eso, gracias a Dios, educamos a todos nuestros hijos. Según mis clientes, siempre decían que los mejores desayunos fueron los míos. Bueno, yo les daba de todo, cecina, quesillo, y todos los días algo dulce, fresco, y los hacía yo misma. Hacía mucho kuchen, porque lo que más les gustaba era el kuchen. Hacía calzones rotos, crepes, como digo, de todo. Yo me levanto como a las 6, 6:30, 7 a veces también me pesca. Y se hace fuego, se ven algunas cosas, a veces salgo a buscar flores o según en la época salgo a regar. Me dedico a vender flores y verduras. Y después ya hay que empezar a sacar más la florcita y todo lo que se va a vender, o si no, sacar pasto, o plantar o sembrar. O sea que siempre hay trabajo. Bueno, cuando me casé, lo que fue peor para mí fue, o sea que me encantaban los niños, pero yo no podía tener familia. Y después llegó una sobrinita y ahí me encariñé con esa y hasta el día de hoy. Y después llegó otra sobrinita y con eso me encariñé. Yo renací realmente cuando me casé. Mi marido se llamaba Gerardo Ellis Kilhart. Él era constructor y hizo muchas casas, galpones y ayudó mucho para la ciudad. El suegro, como mi marido, construyó el club alemán. Acá llegamos a Chile y acá en Yanquihue era un centro, el colegio 42 que tocaban acordeón. A las 5 de la tarde ya empieza a oscurecer. Todos esos 7 meses. Entonces, ¿qué alternativa tenías uno que cantar o tocar alguna situación en música? Era acostumbrado el acordeón y la mondharmónica. La mundial. Y entonces nosotros, 6 chicos, empezamos a cantar. Yo conozco 180 canciones, las melodías. Usted me toca una melodía y conozco inmediatamente los primeros tocantes. Nosotros no teníamos en esa época la nota, no. Únicamente lo que aprendimos con el oído. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide, war so jung und morgenschön, lieb versteckt es anzusehen. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Es el inicio de un hombre hacia una parte femenina en el primer contacto, mezclar ese sentimiento como con una rosa. Mi familia tuvo cierta importancia con el pueblo, con el puertecito de Puerto Octay, donde
donde mi abuelo, Fernando Winkler, él fue regidor y fue el primer alcalde de Puerto Octay. Mi infancia fue muy conectada al rubro que actualmente se considera turístico, porque mi familia, los Jaime, ya tenían el Hotel Bellavista, había también parte de la familia como propietarios del Hotel Playa en ese tiempo, el Hotel Jaime, naturalmente, y por lo tanto entonces mi infancia fue muy activa, realmente muy activa, lo pasé bien, se puede decir desde una perspectiva ya mirando hacia el pasado, que fue feliz. Yo encuentro que era una infancia feliz porque en ese tiempo era como, aunque vivíamos en Yanquihue, en la casa de mis abuelos, de Otto Schewitz, pero era como vivir en el campo porque no había muchas casas alrededor. Entonces había gallinas, había toda clase de aves, una huerta grande que uno ayudaba a veces. Iba con mi abuelita a la huerta. Mi abuelo donó como eso, o no los donó, sino los vendió a bajo precio, y ahí se construyó la iglesia luterana y al lado el colegio alemán, que existe hoy día todavía, pero es el San Paul en Yanquihue. En el caso mío, por casualidad, ando trayendo el anillo que era de mi abuelo materno. Mi abuelo materno dejó este anillo. Me recuerda mi ligazón con esa parte de la historia familiar y de la historia europea. Gran parte de los trabajadores del campo eran los hijos. Todos tuvimos que sacrificarnos. ¿Ah? Y eso para mí es una lección que ha dado la inmigración. Bueno, estimados, realmente un momento muy especial, muy significativo para todos los que estamos aquí, pero principalmente para uno que todavía se siente un niño al lado de estas señoras de tanta edad. Cuanto más hagamos nosotros para mantener nuestras tradiciones, lo que realmente corresponde, y que el Club Alemán, en ese sentido, también sea un símbolo de la mantención de la cultura alemana, ¿no? Eso lo necesitamos. Así que yo quiero que todos pensemos en eso realmente, sobre todo los que tenemos todavía niños creciendo y todo eso, que es importante que en las familias se cultive y se mantenga las tradiciones. Es tan difícil, es un poco difícil, pero hay que luchar por eso. Así que yo quiero que todos tengamos esa conciencia y lo más importante de todo, que hagamos un brindis, nosotros de todo corazón, me brindo para ustedes, igualmente para todos nosotros, compartir este momento tan significativo. Also, ein Prosit wir alle, nicht wahr? Das Beste für euch immer und für uns auch. So, das ist. Prosit. Ja. Prosit. Prosit.
Hoy estas huellas culturales siguen vivas, pero necesitan de nosotros para subsistir el paso del tiempo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que la identidad alemana no solo permanezca en la memoria, sino que siga dando forma a nuestro futuro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Es una situación sumamente importante mantener la cultura del inicio. Que hagan todo lo posible, por lo menos, de mantener las tradiciones alemanas. Y también, si pueden, practicar más el idioma alemán. Es un deseo que creo que todos tenemos, descendientes de los colonos alemanes. Una felicidad que se podría seguir manteniendo bien, ojalá. Es importante mantener los colegios, la cultura, los clubes. Y la realidad es complicado. El inicio factible para mí es ver con la juventud hacer el renacimiento a través de la intervención de los colegios o apoyo de los colegios y ayuda en una y otra forma de los viejitos que sepan una y otra cosa que pueden apoyar. Tenemos el campo, el Piafest, ¿no es cierto? La fiesta de la cerveza, que ya se hizo internacional. Viene gente de todas partes de Chile. Pero ya no están las generaciones que asuman la cultura de los abuelos o de los iniciadores. En la posibilidad de que algunos puedan viajar a Alemania también y conocer la actualidad, los cambios que se hayan producido en Alemania y lo bueno hacerlos llegar a nuestro país. Que se manteniera todo bien, que se siga manteniendo bien y que se aprecien las cosas. Porque hay algo que se llama olvido y nosotros tenemos que evitar el olvido. La identidad es un puente entre quienes fueron y quienes somos. Mantenerla viva no significa anclarse en el pasado, sino honrarlo mientras construimos un futuro que celebre nuestras raíces. Porque al final somos los custodios de estas huellas. Depende de nosotros evitar que se borren con el tiempo y asegurar que sigan resonando como el eco en las próximas generaciones. Mi nombre es Hardy Schäfer-Kinzel y estoy transmitiendo desde el presente hacia el futuro para que nuestra identidad siga viva. Auf Wiedersehen. Land der dunklen Wälder und kristallenen Seen, über weite Felder, lichte Wunder gehen. Starke Bauern schreiten hinter Pferd und Pflug, über Ackerbreiten streicht der Vogel Tag hat angefangen, über Hof und Moor, Licht ist aufgegangen, steigt ihm aus dem Moor, und die Meere rauschen, den Choral der Zeit. Mi nombre es Alex Winkler, soy director del Club Alemán de Puerto Varas
La idea para poder realizar este documental surgió pensando en cómo poder dejar un legado para las futuras generaciones sobre la colonia alemana, y qué mejor que poder recurrir a descendientes de colonos alemanes. Mi nombre es Rodrigo Vergara Tampe, soy el director general de este documental, y la verdad que haber trabajado este tiempo en este testimonio audiovisual ha sido muy emocionante, no solo porque he aprendido muchísimo de la historia de los colonos alemanes, sino que mi propia familia también tiene mucha historia que contar, porque de parte de mi madre, la familia Tampe también llegó desde Alemania como colonos. Entonces ha sido un vehículo emocional para mí muy importante. Mi conocimiento, mi cercanía con la cultura alemana ha sido de toda la vida en realidad. Y también he conocido muchas personas, porque mi labor de fotógrafo en realidad, principalmente eso me ha llevado a compartir con muchas personas en su trabajo, en mi trabajo, digamos, y por supuesto conociendo personas. Para mí es un honor poder contribuir con un granito de arena y con este proyecto para que puedan mantenerse las tradiciones y el legado de la cultura alemana en las generaciones futuras.